Hoy es nuestro primer encuentro. Bueno, vamos a comenzar a explicar bien claramente el concepto de cultura. La cultura es lo que se forma en un grupo social siempre. Acá en general hay un concepto erróneo de cultura. Por ejemplo, sí, salieron de la cancha de fútbol y parecían indios. Eso era un sinónimo de ser inculto. Y los indios tenían una cultura tan importante como la nuestra, o más en algunos casos. Piensen en Machu Picchu, en Perú, las construcciones que hay que los ingenieros hoy todavía no se explican cómo hacían para subir el agua. Hay una cantidad de detalles, cómo las construyeron, toda la estructura. Como digo eso, hace 4.000 años las pirámides de Egipto, no había maquinarias, había mano de obra humana nada más. El cálculo matemático estaba limitado, o sea que lo habían hecho por cálculo matemático, pero vaya uno a saber por qué camino. Bueno, entonces cultura en realidad es todo lo que hace el ser humano. Un indio analfabeto que viva en cualquier región del planeta tiene su cultura. ¿Somos más cultos nosotros que el indio? No. Tenemos otra cultura. A mí me abandonan en la Amazonas, río adentro, en la selva, como estoy vestido con esta ropa y con mucho o poco dinero, que es lo mismo, porque ahí no me sirve para nada. Yo al cabo de 10 días estoy muerto. Puede ser que me quede muerto al día siguiente porque me mordió una serpiente y yo no sé qué hacer. Un nativo de ahí sabe qué hacer. Sobrevivirá o no, no sé, pero sabe qué hacer, sabe qué comer, sabe dónde dormir, porque tiene su cultura de indio del Amazonas. Y yo tengo la cultura de la ciudad de Buenos Aires, que es muy distinta. Quizá ese indio del Amazonas se lo deja acá en la ciudad suelto y si alguien no le ayuda, se va a morir de hambre. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos otra cultura. ¿Es mejor o es peor? No, es distinta. Entonces sí, pero nosotros tenemos las vacunas. Sí, eso sí, por ejemplo, es un adelanto cultural. Pero también los indígenas tienen antídotos que son similares a las vacunas. Vendajes, plantas que te ponen raíces, infusiones que hacen, etc. Bueno, entonces el concepto de cultura no es del hombre que sabe francés, se viste bien y es educado. Esa es de nuestra cultura, que yo discrepo bastante, ¿no? Yo discrepo bastante con la cuestión de la ropa, de que hay que vestirse bien. Hay que vestirse bien, hay que vestirse mal. Para mí hay que vestirse cada uno como quiera, ¿no? Bueno, otro concepto aparte de cultura es el de comunicación. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo nos comunicamos los hombres? Bueno, el lenguaje, hasta el momento, hasta donde se sabe, es un patrimonio de la humanidad, nada más. Los hombres hablan, los animales se pueden llegar a comunicar, sí, y se comunican. Los pájaros, un pájaro emite un sonido que significa cuidado, que hay una serpiente y ya la cerca. Entonces los pájaros saben qué hacer. Otra, habrá gritos de los pájaros, silbidos que sí. Tomen a la cría, protéjanla, porque hay una boa que se está tragando toda la cría de X animal. Pero no pueden tener una charla, un intercambio pueden tener así. Todo hasta donde se sabe, y se ha avanzado mucho, porque
porque ha habido grabaciones de alta fidelidad en la selva, que luego en el laboratorio decodificaban y se veía que repetían ciertos sonidos iguales, pero no tenían la flexibilidad del lenguaje, que se puede ir acomodando y puede ir creando palabras permanentemente nuevas, de manera que el lenguaje es un patrimonio de la humanidad, por ahora. Bueno, otro ejemplo es el de las abejas, que una abeja exploradora o una hormiga, va a un lugar y donde detecta que hay una fuente de comida, y al rato viene una procesión de hormigas o vuelo de abejas. Pero todo eso hay un código para transmitirlo, lo tienen las abejas, que es la danza. Hace una serie de danzas, según vaya en el sentido de buscar relojes para el norte o para el sur, no sé. Cuando vuelan para el otro lado, quiere decir que están a más de 1 kilómetro o más de X medida. Que es medida humana, eso no lo tiene de otra manera. Bueno, entonces la comunicación animal son códigos. La comunicación humana es flexible y es más amplia y más profunda, que viene desde la época de las cavernas. Se supone que en la época de las cavernas el lenguaje, era muy limitado, muy restringido. Por ejemplo, en tribus primitivas que quedan hoy en la zona del Amazonas mismo, fueron unos antropólogos y descifraron unos códigos de tambores. Usted que después no sé cómo lo decodificaron. Lo que estaban diciendo eran poemas. Y los exploradores, estoy hablando de hace 80 años, lo tomaron como llamados de guerra. Y iban con un barco y se prepararon con fusiles, con todo. Y los indios estaban dando la bienvenida a los que iban. Bueno, eso se tardó años en decodificarlo. Hoy día se puede ir y visitar determinadas tribus, se puede tener un contacto con ellos y una difícil comunicación, porque son lenguajes, el humano y el humano indígena es distinto. Entonces cuesta bastante trabajo. Yo he hablado con antropólogos que han ido, se han quedado a vivir, tienen toda su mitología también. Por ejemplo, acerca de los aviones son muy pocos los de las tribus que quedan todavía en Amazonas, que piensan que el avión es una máquina. Para algunos el avión es un ser vivo que está vigilando a los hombres para que no sean malos. Esas son religiones ingenuas. A mí me decía un amigo, religiones ingenuas, pero que es una religión no ingenua los que están en una plaza gritando: a mí me aplastó una mole de 400 toneladas y estoy aquí vivo porque Dios puso la mano y me sacó la mole de encima y Jesucristo vino y me dio un beso. Y cuando desperté se ha venido Dios y Jesucristo. Bueno, yo lo respeto mucho eso, porque cada uno tiene los sentimientos que quiere, pero no deja de ser una ilusión total para nosotros. A lo mejor para ellos la ilusión nuestra es que otra. Bueno, aparece la escritura, es una revolución porque permite la permanencia de las cosas, permite archivar cosas, enseñar cosas. Bueno, hay todavía escrituras que no se han descifrado. Las de Egipto tardaron bastantes años en descifrarse. Algunas ya están totalmente descifradas. Bueno, hay una ciencia que de los decodificadores de escritura que avanza permanentemente, pero cada tanto encuentran formas de comunicación. Por ejemplo, los quipus son una barra o una rama de donde cuelgan hilos,
con nudos. Y ellos se comunican, algunas tribus, por los nudos. ¿Cómo hacen? No sé. En otro caso son anotaciones. ¿Anotaciones de qué? A lo mejor para la siembra, cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva. Ese es un calendario, el primer calendario que tuvo el hombre. Uno, como reloj tuvieron al sol, tuvimos al sol. Después tuvimos la presencia de la luna, la fase de la luna. Bueno, la cara desconocida de la luna, que ahora salió una misión que debe estar por llegar ya. Me parece que ya llegó a la otra cara de la luna, que no se sabe qué hay, porque no se pudo llegar nunca. Ahora han llegado algunas fotografías y es una misión muy riesgosa, porque hay temperaturas muy altas bajo cero, en otras zonas hay muy altas sobre los 100 grados, o sea que a lo mejor hierven con la nave y todo, qué sé yo. Bueno, pero no son tontos los que viajaron, y creo que deben estar llegando ahora, justamente. Pero las comunicaciones quedaron cortadas por unas horas porque no llegaban a la otra cara de la luna. No llegaban, pero por corrientes magnéticas. Bueno, ya se va a saber algo. Sócrates, que fue uno de los iniciadores que le dio forma a la filosofía, hay anteriores, que son los que se llaman filósofos presocráticos, que son profundísimos. Heráclito, Parménides, Agamenón, fueron los presocráticos, porque Sócrates fue el que puso un límite y ordenó la filosofía. Y era enemigo de la escritura, no sabía escribir ni leer. Y ya se escribía y se leía en Grecia. Ya la Odisea y la Ilíada eran libros clásicos ya en la época de Sócrates. Y él no los podía leer, se los leían. Ahora, ¿por qué no quería leer? En cierto modo tenía razón y en cierto modo no. Dice que la escritura iba a crear una pereza del cerebro, porque total lo tengo escrito, ¿para qué lo voy a recordar? ¿Para qué lo voy a saber si puedo ir y lo busco en una hoja que está escrito? A mí me hace acordar un poco. Yo no soy enemigo del celular, es un gran progreso, es un paso adelante, es una cosa utilísima, pero peligrosa. Están todo el día con él. ¿Qué hora es? Espera, no se voy a mirar el celular. Ay, tengo calor, a ver qué temperatura es. Es decir, la temperatura es una cosa que no tiene que captar uno subjetivamente. Mucha gente tiene dependencia, duerme con el celular, se duerme hablando, comunicándose, que para mí las comunicaciones del celular son conexiones para mí, no comunicaciones. Conexiones de mensajes. Comunicación, yo creo que es una cosa profunda. Un diálogo profundo no lo puedo tener con un celular. Salvo que la otra persona, las dos, fuéramos personas muy educadas en el sentido de educación, no de buenas costumbres, sino de saber escuchar, saber pensar y saber responder. Que la velocidad de la comunicación inalámbrica no lo permite. Eso tiene que ser casi instantánea la comunicación. Y aparte que también crea la pereza de no recordar nada, ya tengo el celular. Bueno, no estoy en contra del celular, estoy en contra del abuso del celular. Bueno, la escritura es una revolución. Y la escritura sigue viva hoy. Por más que cada vez se lee menos, y cada vez se escribe menos, y cada vez se piensa menos. Todo es el celular, a mirar el celular. ¿Cuánto es más 2? 4, a ver, espera, vamos a ver si es 4. Estoy exagerando, yo sé, pero no ando muy lejos, ¿eh? Sobre todo los adolescentes, que son los que más tendrían que pensar. Pavlov, el fisiólogo, trae una revolución en el pensamiento y el nacimiento de la psicología, que hoy se la llama reflexológica.
porque para diferenciarla de la clásica. Bueno, tenemos el psicoanálisis, hay algunos que no le dan validez. Yo no estoy en condiciones de decir si el psicoanálisis tiene o no validez, pero no me inclino al psicoanálisis. Veo que yo me he hecho psicoanálisis con varios y vi que en algunos casos hay bastante improvisación, que bastantes cosas yo le decía, pero ¿cómo? ¿Usted ha hecho tal cosa? Sí, ¿y por qué? ¿Qué sé yo por qué? ¿Y cómo no sabe? Y para eso estoy acá yo. ¿Para qué? Ah, no, pero yo no, por ejemplo, mi atracción por los marginales, a mí me decían, los psicoanalistas que estuve hablando, me decían que era porque yo quería ser marginal, porque puede que tengan razón. Realmente a mí no me interesa porque me interesa relacionarme con los marginales y sé cómo hacerlo. No le voy a decir, che, vos porque estás ahí tirado en el suelo tomando vino. Yo le respeto su cultura del vino, que yo no la tengo, pero no voy a permitir, por supuesto, que me diga, se levante y me dé un botellazo. No lo voy a ver más y aparte me voy a alejar. Pero eso me lo hace también una persona que no toma vino, ¿no? Pablo creó la reflexología, que es la llamada reflejo condicionado también, que es como se educa a los animales, a todo tipo de animal. Por el perro, vos le tiras una pelota, te la trae y le das un pedazo de carne. Bueno, cada vez que salte una pelota la va a llevártela para que le des carne. Es una primera forma de conexión, comunicación primitiva, ¿no? Bueno, y él los estudió bastante. Y él empezó los primeros experimentos con un timbre, con una campana. Por ejemplo, tenía un perro, le daba a la hora, le buscaba una hora que le daba de comer y hacía sonar una campana y el perro venía como loco. Bueno, después le enseñó que 2 campanas era que le daba comida y agua, por ejemplo. Estoy improvisando, no es así. 3 campanas a lo mejor era, vamos a salir a cazar. Y el perro ladraba y daba vueltas contento porque le gustaba ir a cazar liebres. Bueno. Y Pablo explicó que el pensamiento se basa primero en reflejo condicionado del lenguaje, porque ya el hombre es el único, hasta el momento, animal conocido que tiene lenguaje. Los otros animales tienen código. El perro tiene código de ladrido, todos, el lobo. Bueno, los alemanes tenían el tanque y los rusos no. Y lo fueron a ver a Pablo, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo hacemos para detener a los tanques? No hay manera. Y Pablo le dio una manera muy cruel, pero no quedó otro remedio. Cerró a perros en una jaula, los tenía sin comer un día o 2, los sacaba de la jaula y al lado de la jaula habían hecho un tanque de cartón, madera, lata, todo, y similar al de los alemanes. Los perros lo miraban, lo olfatearon, y debajo de los tanques se le ponía comida. Y los perros salían de la jaula cuando aprendieron el reflejo condicionado, tanque igual comida, y se metían debajo del tanque. Cuando vinieron los alemanes y entraron en Rusia, soltaron a todos los perros con una carga explosiva en la espalda, en el lomo, lo cual era que cada perro que entraba debajo del tanque, el tanque volaba. Es una forma así cruel, terrible, pero más terrible es el ser humano que hace la guerra. Y sería terrible tener que meter a un ser humano abajo del tanque con... Bueno, aparte no llegaría, porque lo veían del tanque y no. Cuando venían los perros lo dejaban que vinieran. Bueno, eso se aplicó para la guerra. No se sabe cuál es la primera expresión artística que se creó. Unos dicen que es la pintura. Están las cuevas, ya se han visto con los grabados, que es la escritura y los dibujos.
y otros dicen que es el teatro. Posiblemente sean las dos juntas. El teatro, ¿por qué? Porque un hombre volvía de cazar un elefante que tenía comida para unos días. Si era temporada de frío, usaban la nieve de refrigerador, y la tenían para todo el año. Pero si no hacía frío, tenían que comerla y que después se pudriera, ¿no? Cazaban un león, un chivo, una vaca, qué sé yo, lo que sea. Y claro, no era fácil cazar un animal. Y se supone que él explicaba en la casa, con gestos, con todo, y a lo mejor se la exageraba para que él fuera el héroe, que con un palo final le hacía ¡uh! Y todos aplaudían, ¿no? Eso se supone. Y después vienen las historias inventadas. Es una forma de comunicación artística, como lo de la pintura, ¿no? Después vienen otras formas de expresión. Bueno, en nosotros la que más perdura es la escritura y el teatro. Nada más que el teatro es no improvisado, sino con escritos, sí. Y también la música, ¿no? A través de los tambores, los sonidos. Los tambores, exactamente, que el Amazonas se ha hecho ahora, en el siglo XX, excursiones por algunas zonas de los ríos Xingu y Tapajós, esos dos ríos, que hay zonas inexploradas, y empezaron a sonar los tambores cuando yo pasaba. Un antropólogo temió que iba en la lancha, que fuera que se preparaban para la guerra, ¿no? No, y era una bienvenida que estaban dando, lo descifró, lo grabaron, lo descifró todo el antropólogo. ¿Cómo? No sé, para mí es un misterio. A mí me gustaría saber leer chino. Bueno, eso para mí sería como leer chino, pero es interesante. Y si resulta que le estaban dando la bienvenida a los que vinieran. Bueno, estamos tan acostumbrados a la guerra nosotros, a tomar con naturalidad la guerra. Y en la Argentina tenemos el ejemplo de la imbecilidad, aparte, declarar la guerra a la primera potencia mundial con chicos de 21 años, de 19 años, y con oficiales que escucharon un tiro un día que fueron a cazar lombrices de perdices. No había nada de entrenamiento, fue una aventura infantil, lamentablemente. Bueno, entonces la escritura es la revolución más grande. Bueno, acá lo que nos proponemos es hacer lo que se llama un taller de escritura que va a comprender la literatura en general, desde los escritos más antiguos, la Ilíada y la Odisea, que son dos cosas hermosas de leer, hermosas, de eso pasando por lo que se pueda, particularmente literatura argentina. Es decir, literatura argentina, yo diría abarcar el Martín Fierro, y si es posible el Quijote, lo que se pueda, y después estudiar a Leopoldo Lugones, que es para mí, a mi criterio, el mejor escritor argentino. No confundir, por favor, con Leopoldo Lugones hijo, que fue el inventor de la picana eléctrica, era oficial de policía. Terminó suicidándose, lo mismo que el padre. Bueno, Lugones es un gran escritor. Otro, Macedonio Fernández, que es bastante desconocido, y es un escritor con una obra, yo la leí entera, son como 10 tomos, más o menos, pero 10 tomos que fueron, él murió en 1952, Macedonio Fernández, era de 1874, pero un tipo que no salía de la casa, que era visitado permanentemente por escritores hasta de otros países, pero él escribía cositas sueltas, las mandaba a un diario, se las publicaba. Los libros que él escribió fueron todos después de muerto, se publicaron, y eran inconseguibles
hasta que hace unos 10 años empezaron a publicar la obra completa de él. Bueno, después veremos qué tipo de ejercicios se hacen, qué tipo de trabajo, y bueno, veremos qué respuesta hay y qué interés. Bueno, me despido, eso es todo.